alguien que se haya sumado recién, alguien que no llame, alguien de otro grupo. A mí, ingeniero, buenas tardes. Soy del grupo siguiente de esta clase, la siguiente. De 2015. Sí, Apellido completo. Montaño, Axel Leonel. De acuerdo, gracias. Listo, ingeniero, gracias. Muy bien, nadie falta, ¿verdad? Alguien que se haya unido recién. Yo, ingeniero. Nombre completo. Pablo Miguel Arguelles. Ok. Listo, registrado, gracias. Nos toca trabajar. ¿Qué práctica veamos? Circuito RLC. ¿Ya? Tema 4, práctica 4. Circuito RLC. El objetivo de la práctica demostrar las leyes de Kirchhoff y ver el comportamiento hasta ahora habíamos trabajado con circuito AC y únicamente habíamos interactuado con lo que es una resistencia, un inductor, una resistencia, un capacitor, ya sea en formato serie o en formato paralelo. Ahora queremos ver cómo se comportan los tres elementos en un único circuito, ya sea serie o paralelo. Entonces aparece el primer circuito, que es el paralelo. RLC, mejor coloquemos RJXL y menos JXC, porque ya estamos en el dominio de la frecuencia. Entonces voy a poner en rojo para que se den cuenta que de lo que estamos hablando no es otra cosa de un circuito RLC en paralelo, donde la ley que queremos demostrar es si cumple o no la ley de corrientes de Kirchhoff. Sabemos que por este ramal va a circular un vector corriente del resistor, un vector corriente del inductor y un vector corriente del capacitor, o fasor corriente de la resistencia, fasor corriente del inductor, fasor corriente del capacitor. Y de la fuente va a salir un fasor corriente total. Entonces esto nosotros lo podemos llevar
a esa estructura, donde tenemos el ángulo y la impedancia. Esa impedancia no es otra cosa que relacionar esos tres componentes, que son la resistencia, el inductor y el capacitor, que nos va a dar un módulo de Z, módulo de esa impedancia, y un ángulo de esa impedancia. ¿Cuánto hallaron, jóvenes, esto en el circuito paralelo? ¿Cuánto les dio tita Z? Es la que más nos interesa. Para poder asemejar el análisis. ¿Cuánto les dio? Jóvenes. $104.7, ingeniero. 104.7. ¿Los demás es correcto? ¿Cuánto Con un, hallaron los? con un ángulo de 34.33, ingeniero. ¿Perdón? Nuevamente. Un ángulo de 34.33. 34. No, está en su otra forma, ingeniero, no está en la forma con el ángulo que termina en I, me olvido. ¿Está en el formato rectangular o en el formato polar? Porque en el formato polar es donde necesitamos ángulo. Rectangular, ingeniero. En el rectangular me debería dar la impedancia, sí, impedancia, una parte real y una parte imaginaria. En ese formato está, ingeniero. En el formato rectangular, ¿cuánto es la parte real? O en número complejo, eso también es el formato rectangular, ¿no? El número complejo de la impedancia, que es igual. El hecho de hacer paralelo entre L con C, todo eso en paralelo con R, ¿cuánto les dio? Me salió 110.18 con un ángulo de 18.5. 110.5 me dice, con un ángulo de 118.5. Punto 15. Punto 15. 18.15, ingeniero, para disculpar. No 118. No, 18. Los demás, ¿cuánto hallaron la impedancia, jóvenes? Andrés Magariños, a usted me dictó, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya. Pablo, ¿cuánto halló la impedancia? Pablo. Aarón, Mateo, ¿cuánto halló? 525.35, ingeniero. 525.35 y el ángulo. Menos 17.87 grados. Uy, ya. Aarón, ¿cuánto le salió? ¿Está Aarón en clase? Como el primero, Inge. 110 me salió. Y el ángulo 8.15.
18.15, Sí, Inge. positivo. Ya. Axel, Axel está en clase. Sí, ingeniero, la anterior clase no pude asistir, por ende no pude hacer el preinforme, voy a disculpar. Brian, No, ¿cuánto le salió? no puede ser el informe, ingeniero, estaba un poco tareado y no puede ser el informe. Me disculparé. Mm. Henry, Henry ha abandonado la reunión. Iván André, John, John Mauricio, Buenas tardes, Inge. Me salió como el primero, 110 puntos, 110.4. 104, sí, 110.4. ok, Josué Condori, gracias. Josué, Y que no lo hallé. Está magro mi informe. ya. Pero asumiremos. Hay varios que coinciden con este primero, 3 en realidad. Veamos a ver de trabajar con eso. Entonces estamos diciendo que el ángulo es positivo. Tallamos la corriente, que va a ser la total del circuito, a la tensión total con un ángulo de 0 sobre la impedancia con un ángulo positivo. Entonces esto vamos a tener un I total máximo con un ángulo de menos θ z. Ya tenemos la corriente total, ahora deberíamos hallar IDR. IDR aquí va a ser igual la tensión total del circuito sobre la resistencia. Entonces vamos a tener B sobre R con un ángulo de 0, o lo que es lo mismo un IR máximo con un ángulo de 0. Y L, la tensión del circuito sobre XL con un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a tener B sobre XL con un ángulo de menos 90 grados. Lo que es lo mismo, IL máximo con un ángulo de menos 90 grados. Y C, la tensión total del circuito sobre XC con un ángulo de menos 90. Entonces vamos a tener sobre XC con un ángulo de 90 positivo. Vamos a tener un IC máximo con un ángulo de 90 grados. Muy bien, ya tenemos todos los elementos. Veamos si es correcto ese análisis que hemos hecho. Graficamos la tensión de entrada. Ese es el voltaje total con un ángulo de 0. La impedancia, según el detalle que ustedes han indicado, debería salir con 18 grados, más o menos por acá. O pongámosle θ z. La corriente va a ser en menos θ z. Vamos con un negro. Esa misma abertura, un poquito más pequeña debería ser, pero ahí estamos. Ese es el I total. El ángulo de menos θ z. Ahora IDR. IDR está en fase con la tensión, entonces va a estar sobre la recta azul con un valor ese es IDR.
IDL está con menos 90. IDC está con más 90. ¿Qué color usamos? Azul. IDC y este es IDL. Entonces, según esto, y total debería ser un poco más pequeño para que coincida. Entonces, sobre IR trazamos un eje, ahí está, la parte negra, y trasladamos, podemos trasladar IDC primero. Ahí está IDC. Sobre la punta de IDC trasladamos el eje y tenemos IDL, que debería ser según esto un poquito más grande, cosa que genere que el vector verde, que es IDR, más el vector azul, que es el IDC, más el vector amarillo, que es el IDL, estamos generando el I total, que es el vector negro. Con lo cual quedaría demostrado que cumple la ley de corrientes de Kirchhoff en un circuito RLC paralelo. Ahora, ¿cómo vemos el comportamiento? Nos estamos fijando que la que está adelantando a todos es IDC. En un circuito RLC paralelo, entonces, la corriente del capacitor va a adelantar a todos con 90 grados. Estamos viendo ahí, la parte azul está en más 90. Y la corriente del inductor es la que está atrasada con respecto a todas las corrientes. Con respecto a IDR, está atrasada con 90 grados. Con respecto a IDC, está atrasada con 180, o sea, van a ser opuestas, ¿no? Si vemos esta, vamos a tener IDC de esa forma e IDL que va a estar totalmente opuesto a esta, ¿no? Entonces son 180 grados de desfase. Podemos apreciar que la tensión del circuito o la tensión de entrada está en fase con la corriente del resistor. La corriente total está retrasada de la corriente del resistor en un ángulo que depende de la impedancia, que en este caso es θ z. Vemos también que la tensión del circuito está retrasada con respecto de la corriente en 90 grados y está en adelanto a IDL con 90 grados. Entonces ya podemos analizar el comportamiento de un circuito RLC, cómo se comportan las corrientes, las tensiones, de acuerdo a este diagrama fasorial, que no es otra cosa que una representación de esos números complejos que nosotros le denominamos fasores en el caso de la tensión y la corriente, y la impedancia simplemente un número complejo. ¿Está claro para todos? ¿Alguien tiene alguna consulta? Vemos que se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff, obviamente no sumando escalares, ¿no? Sino tratándolos como vectores en el caso de que trabajemos en el plano de la frecuencia, o sea, en su formato polar, módulo ángulo, pues debo considerar precisamente ese vector con todos sus parámetros, módulo, dirección y sentido. Y en el caso en el que esté trabajando en el plano rectangular, se los trate como números complejos, pues debería cumplir que el vector I total en X es igual al vector IDR en X más IDC en X más IDL en X, ¿sí?
Si se fijan, el componente en X de IC e IDL es 0. Entonces, prácticamente el I total en X debería ser igual a IDR. ¿Sí? Ese debería ser su reflejo. ¿Se comprende esa parte, jóvenes? ¿O tienen alguna duda? Jóvenes, Bueno, ingeniero. no logré escucharle muy bien, Andrés. No, está bien, ingeniero, lo he entendido. Ah, ok, perfecto. Gracias, Andrés. Los demás, Dorian, Brian. Claro, Inge. Perfecto. Entonces, no se olviden, tenemos que decir que I total, el vector, tiene que ser igual a IDR vector más IDL vector más IDC vector. Si queremos trazar en el plano rectangular, pues diré el componente de la corriente total en X, ¿sí?, va a ser igual al componente de R en X, dl en X y dl en C, en X, ¿no? Como IDL e IDC en X son 0, pues prácticamente I total en X debería ser IDR en X. Esa parte se comprende, ¿verdad? Estamos simplemente sumando los vectores usando el método del paralelogramo, haciendo sus reflejos sobre el eje X o sobre el eje Y. Solo tiene componente en Y, C e IDL, ¿no?, los cuales van a hacer que esa diferencia sea igual al reflejo que tiene, si se fijan acá, I total en Y, pues debería ser ese pequeño vector verde a la diferencia de IL menos IC. O IDL o I de Y total, ¿no?, debería ser igual a IDC más IDL, que en realidad es una suma algebraica, ¿no?, porque son opuestos. ¿Está bien? Eso está quedando claro, ¿verdad? Recalco esa parte porque es la parte importante que tienen que ver. No hay dudas, ¿no? Muy bien. Entonces, de esa forma, vamos a hacer la demostración. Esto está en el plano de la frecuencia y en el plano de la frecuencia, pues únicamente los trazamos o los tratamos como vectores. En laboratorio únicamente vamos a medir este módulo, que es el valor cuadrático medio, que es el valor eficaz. Y para poder hacer la demostración, pues necesitamos de la parte imaginaria o si no del ángulo del vector. ¿De acuerdo? Entonces hay que complementar con eso para poder hacer la demostración. En el caso de un circuito R, L, C serie, pues acá lo que se trata de demostrar, vamos a ponerlo nuevamente en el plano de la frecuencia, JXL menos JXC, con rojo para que se den cuenta que es el capacitor, el inductor, pues acá va a haber una corriente total o una corriente única. Y aquí la tensión. ¿Qué es lo que estamos buscando demostrar? La ley de voltajes de Kirchhoff. Nuevamente acá tenemos una fuente de tensión y una impedancia. A esto podemos llevar todo eso. El ángulo acá, tita z, ¿cuánto les dio, jóvenes? ¿Cuánto les salió tita z? ¿Es positivo o es negativo? Es la parte que nos interesa para poder empezar el dibujo en el cuadrante indicado. Brian no hizo, me dijo, ¿verdad?
Andrés Magariños. ¿Cuánto le salió la impedancia, el ángulo de la impedancia en este caso? El ángulo menos 17.7 me salió, ingeniero. Menos 17.7. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que es negativo. ¿Los demás sacaron eso? Menos 17.87, Inge. Ya. 17.8, 17.9. ¿Alguien sacó diferente? Ya. Entonces, nos interesaba esa parte para ver que es negativo. Ahí estoy poniendo menos 17.7. ¿De acuerdo? Entonces va a ser menos tita z, ¿no? Vamos a tener una corriente que va a ser igual a la tensión total nuevamente sobre la impedancia, y esa impedancia es negativa. Entonces va a ser B sobre Z con un ángulo de más tita Z. Ya tenemos la corriente total, y con esa corriente total podemos hallar las tensiones. Tensión de R va a ser igual a la corriente, que la podemos llamar un I máximo con un ángulo de tita Z, por el valor de la resistencia. Entonces va a ser I máximo por R con tita Z, y a eso le podemos llamar BR máximo con un ángulo de tita Z. Entonces vemos que el voltaje del resistor y la corriente del circuito en un circuito serie en la cual interactúa un resistor, un capacitor o un inductor van a estar en fase. El voltaje del inductor aquí va a ser igual a la corriente del circuito con su ángulo tita z por la reactancia inductiva con un ángulo de 90. Entonces vamos a tener un I máximo con XL 90 más tita z. Entonces acá va a ser un BL máximo 90 más tita z. BC, la misma corriente por la reactancia capacitiva con un ángulo de menos 90. Entonces vamos a tener un I máximo con XC con un ángulo de tita z menos 90. Y eso le podemos llamar BC máximo con un ángulo de tita z menos 90 grados. Ahí estamos. Entonces, ¿qué queda hacer? Simplemente graficar para ver si cumple o no. La tensión total del circuito, nuevamente, la tenemos ahí. Es esa. La impedancia, en este caso, está en este cuadrante. Ahí está el menos tita z. La corriente va a ser B sobre Z. Como es un cociente, pues vamos a tener a este lado el mismo ángulo de desfase que tenemos entre esos dos. ¿Qué corriente es esta? La del circuito, ese I máximo que hemos visto. Aquí, tita z. Muy bien, ya tenemos graficada la corriente. Ahora tenemos BR. BR va a estar un poquito más grande que esta, porque están en fase. BL me dice 90 más 17, ¿no? Entonces, 90 más 17. Habíamos dicho que está por acá, con azul.
No, con hambre. ¿Qué corriente, qué tensión es esta? BL. Y BC, 17 menos 90, eso es negativo. Está por aquí más o menos, casi opuesto a este. ¿Con qué color? Rojo. Casi por acá. ¿Qué es esto? BC. Sumamos los tres vectores sobre BR. Sumamos BL. Ahí está. Eso es BL. Y trazamos el eje sobre BL. Esto más o menos así. Y trasladamos BC, que había sido más grande. Si se fijan, es más grande. Entonces, este es más grande. Ahí tenemos BC y el amarillo que no se nos pierde. Ahí está. Estoy sumando BR, que es el vector negro, más BL, que es el vector amarillo, más BC, que es el vector rojo, y me está generando la tensión de entrada, que es el vector azul. ¿Se comprende, jóvenes? Entonces cumple nuevamente la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora, veamos cuál es el comportamiento. Vemos que entre BL y BC el desfase es de 180 grados, casi, ¿sí? Prácticamente sí. Entonces van a ir opuestos como hemos visto hace rato. Quien adelanta acá a todos es la tensión del inductor. Si se fijan en un circuito paralelo, quien adelantaba a todos era la corriente del capacitor. En este caso es la tensión del inductor, la que está adelantando a todos, con un poquito más de 90 grados. Quien está en retraso comparada con todas las tensiones es el voltaje del capacitor. El voltaje del resistor está en fase con la corriente del circuito y está en adelanto con respecto de la tensión de alimentación o la tensión de entrada. Se comprende el análisis que hacemos y ver cómo se comporta cada elemento en su respectivo tipo de circuito. Si es paralelo, se comporta de esta manera, y si es serie, se comporta de esta manera. ¿Está claro para todos, jóvenes? Sí, ingeniero, está claro. Sí, Inge. Perfecto, Pablo, Bien. muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos medir en el laboratorio? Josué me decía, ¿está claro? Me decía. Sí, Inge, se entiende lo que explicó. Ok, perfecto. Entonces, en la parte práctica del laboratorio, pues no queda otra que medir simplemente tensiones en el circuito paralelo, tensiones en cada uno de los elementos, desde la fuente de tensión, resistor, inductor y capacitor. ¿Para qué? Precisamente para demostrar la ley de voltajes de Kirchhoff y también medir corriente del circuito. Así vamos a tener la tensión de entrada, vamos a poder obtener la corriente del circuito y vamos a poder obtener las tensiones de cada uno de los elementos. Si bien va a ser el valor cuadrático medio, porque lo que vamos a medir es el valor eficaz, pues nos va a ayudar a darnos cuenta que los valores que hemos calculado son los correctos. Ahora, si queremos ver este análisis que hemos hecho a través del diagrama fasorial, que es en el dominio de la frecuencia, pues en la parte práctica directamente tendríamos que ir al dominio del tiempo. Ver que la corriente del circuito está en fase con la tensión del resistor,
Para eso necesitamos la ayuda de un osciloscopio, necesitaríamos ver la corriente del circuito, necesitaríamos ver la tensión del resistor. Vemos que está en fase. Necesitaríamos ver lo que es la tensión del inductor, la tensión del capacitor, para ver que están prácticamente a 180 grados de desfase. Eso únicamente lo vamos a poder ver en la parte práctica en el dominio del tiempo, viendo las señales con la ayuda del osciloscopio. Sería interesante también poder apreciar las tres señales en uno solo, ¿sí? Ver el voltaje del resistor a través de un sensor, de una punta de prueba, ver el voltaje del inductor a través de otro sensor, de otra punta de prueba, y ver el voltaje del capacitor. Y con la herramienta que tenía el osciloscopio de suma, pues sumar las tres y generar la tensión de entrada. Pero la desventaja es que no tenemos en un osciloscopio tres sensores, únicamente tenemos dos, por lo cual no podemos apreciar esa señal. ¿Está bien, jóvenes? ¿Está claro? Sí, Inge. Perfecto. En el caso del paralelo, pues necesitamos medir corrientes de todos los elementos y la tensión de la fuente. También vamos a medir únicamente el valor cuadrático medio que nos va a permitir poder hacer el hallado de lo que son los módulos de cada elemento. Debemos complementar con la parte teórica o si no, con la ayuda del osciloscopio, ver lo que hemos visto acá a través de los vectores, que IDC y IDL están prácticamente desfasados en 180 grados, que están en fase la tensión del circuito con lo que es la corriente del resistor y que la corriente del circuito, que es la total, está desfasada con un retraso con respecto a la tensión de entrada. Esas cosas podríamos apreciar. También sería ideal poder tener en cada uno de los sensores IDR, IDL, IDC y sumar los tres para tener el I total. También debido a la limitación de que no tenemos tres puntas de prueba al mismo tiempo, pues únicamente vamos a poder sumar dos de ellas. ¿Está claro? ¿Podemos pasar a compartirles la pantalla del simulador, jóvenes? Sí, Inge. ¿Pueden apreciar el simulador, jóvenes? Sí, Inge, sí logra ver. De acuerdo. Entonces necesitamos armar dos circuitos. Eso es rápido, es algo que ustedes ya han hecho. Un resistor. Para el circuito paralelo. Uno para el circuito serie. Un inductor para el circuito paralelo. Y ahora necesitamos un capacitor. Ahora necesitamos una fuente de tensión. Vamos a configurar una. Y vamos a copiar para los dos. 100 voltios eficaces. Frecuencia de trabajo 50 Hz. Tenemos ahí. Y esto lo copiamos para el circuito serie también. Ahí lo tenemos. Necesitamos un punto de referencia. Y lo tenemos ahí. Entonces,
Ahí lo tenemos. El armado siempre por lazos, como hemos aprendido en circuitos 1. De la fuente hacia el primer lazo, que es la resistencia. Del inductor hacia el resistor, o del resistor al inductor, y del inductor nuevamente hacia el resistor. Segundo lazo. Último lazo, la del capacitor. Ahí lo tenemos. Los valores. 500. 1/2 de Henry, si no me equivoco. Vamos a revisar enseguida. Y 10 microfaradios. Veamos si es cierto la guía de laboratorio. $500, 1/2 y 10 micros. Perfecto, son los correctos. Ahí lo tenemos. Entonces ahora conectamos los amperímetros. Necesitamos para este circuito 4 amperímetros. Uno para medir la corriente total del circuito. Otra para medir la corriente del resistor. Otra para medir la corriente del inductor. Y otra para medir la corriente del capacitor. Aparte necesitamos un voltímetro para medir la tensión de entrada. Vamos un poco esto porque no hay solapamiento. Directamente al elemento. El amperímetro lo estoy conectando de manera directa porque ya en circuitos 2 se supone que conectamos correctamente los instrumentos. Era parte del objetivo de circuitos 1 enseñarles a conectar correctamente abriendo el circuito usando un cable extra, que es lo que hacíamos, ¿no? Ahora por eso lo estamos conectando de manera directa. Paso siguiente debería ser graduar escalas un tanto superior a 100. Aquí en función del valor que tenemos en la simulación, lo mismo acá. Todas superan los 200 miles, por lo tanto todas deben ir hacia 10 amperes si estamos trabajando con los instrumentos que tenemos en nuestro laboratorio. Debemos garantizar que todas están seleccionadas en energía alterna, porque ahora trabajamos con energía alterna en cada uno de los instrumentos. Ahí los tenemos. Y ahora trabajamos en el circuito serie. De la fuente hacia el elemento resistivo, del elemento resistivo hacia la bobina, de la bobina al capacitor y del capacitor nos vamos hacia la fuente nueva. Los valores los mismos, 500, 1/2 de Henry, o sea, 0,5 Henry y 10 microfaradios. 105, ¿qué necesitamos medir acá? Necesitamos medir para validar la ley de Ohm un amperímetro acá para medir la corriente del circuito y luego son puro voltímetros. Voltímetro para la fuente, voltímetro para el elemento resistivo, movámoslo un poco acá, y voltímetros para la bobina, voltímetro para el capacitor. Garantizamos que todo esté en AC. Como el amperímetro ya está conectado, empezamos a conectar los voltímetros directamente sobre el elemento que deseamos medir.
En este caso sobre la resistencia, este otro caso sobre la bobina. Mucho lo hemos bajado. Ahora sí. Voltaje del capacitor, voltaje del inductor y lo tenemos. ¿Qué queda por hacer? Simplemente graduar las escalas y poder encender. Como todo está siendo alimentado con 100 voltios, ninguno de ellos va a superar los 100. Entonces, graduamos todos en 100 voltios. Energizamos y tomamos los datos, ¿no? ¿Se aproximan a los valores que han simulado, jóvenes? A ver, hagan la comparación. ¿Se aproximan, jóvenes? Sí, Inge. Perfecto. Pero si se fijan acá, generalmente empiezan a tener dudas cuando dicen 0,2 más 0,6 más 0,3. Imposible que dé 0,3, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque hemos visto que son vectores y los módulos son grandes. Por ejemplo, en el caso que hemos analizado, las corrientes, hemos visto que la corriente de la bobina tiene que ser mucho más grande porque tiene que eliminar el capacitor para llegar al otro cuadrante. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? A ver, voy a compartirles de nuevo la otra pantalla. ¿Están visualizando, jóvenes? ¿Sí? ¿Se logra visualizar? Lo voy a hacer crecer esta parte. Sí, Inge. ¿Se visualiza? Ya. Estamos viendo ahí que el valor de la corriente de la bobina tiene que ser más grande que la corriente del capacitor y tiene que ser más grande que la corriente del resistor. ¿Por qué? Porque es la que va a hacer que cumpla desde el borne de la punta del vector de corriente IC, tiene que llegar hasta el I total, ¿no? Entonces estamos viendo ahí que su módulo es bastante grande. IDL nos dice que es más pequeño, ahí casi lo hemos hecho un poquito más grande que IDC, entonces deberíamos haber corregido. Si ustedes tienen los valores reales, de seguro que va a salir un poco más pequeño. Entonces, ¿qué es IDR? No es otra cosa que el reflejo en el eje X de la corriente total, o sea, de ese vector negro. Ese vector negro entonces, seguramente es mucho más pequeño, más aproximado hacia el origen, debe ser. La corriente total es de 0,369, más o menos del mismo tamaño que la corriente del capacitor en cuanto a módulo, pero ahí estamos bien. No podemos ver más acá. ¿Sí? Si se fijan, únicamente podemos hacer la comparación de los tamaños. Entonces, ¿quién me va a poder ver, permitir ver más de eso? El dominio del tiempo. Y el dominio del tiempo únicamente lo vamos a poder visualizar con la ayuda del osciloscopio. Pasemos a la siguiente imagen, que es esta. Entonces vemos que la corriente del circuito, esa que dice IMAX, son 191 milis, también es bastante pequeño. La tensión de R es mucho más grande que eso, son 95. Y esa debería ser más grande que BL y que BC, ¿no? BC es más grande que BL, si se fijan, ahí lo tenemos. BC es 60 voltios y BL son 30. ¿Por qué? Porque tiene que anular a BL para poder llegar a la punta del vector B total. ¿Está claro el análisis de magnitudes acá, jóvenes? Ustedes lo van a hacer esto con los valores reales, entonces les va a salir una gráfica más real, ¿no? ¿Está claro? Sí, Inge. Ya.
Entonces, ahora, si quieren analizar el dominio del tiempo, pues hay que sacar un osciloscopio. En el caso del circuito serie, si quiero medir la corriente, esos 191 milis, para ver si está en fase o no con el resistor, pues necesito adicionar un resistor de un ohmio, ¿no? Y en el resistor de un ohmio medimos la corriente. Para el caso de medir las corrientes en el circuito paralelo de cada uno de ellos, pues hay que adicionar un resistor en cada lazo. Uno para I total, otro para R, otro para L y otro para C. Todas de un ohmio. ¿Por qué? Porque el osciloscopio únicamente me va a permitir ver tensiones. Entonces, como quiero ver la corriente, uso una resistencia de un ohmio, según la ley de Ohm, voltaje igual a I por R, como las resistencias de un ohmio, la corriente igual a la tensión. Estoy usando ese artificio para poder ver los parámetros de corriente y de tensión en nuestro circuito. ¿Está claro? Eso ya lo hemos hecho la clase pasada, usando el osciloscopio para poder hacer esa comprensión. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, jóvenes? Ninguna. Vamos a sacar una resistencia de un ohmio y lo vamos a poner acá. ¿Para qué? Para medir la corriente. Ahí la tenemos. Sacamos nuestro osciloscopio, lo vamos a hacer en el circuito serie y ahorita están viendo la pantalla de los apuntes, ¿verdad, jóvenes? Sí, ingeniero. Ah, ok. Y no me decía nada yo explicando en el simulador. Entonces estoy adicionando una resistencia de un ohmio, ahí lo tenemos, para medir la corriente del circuito. Y vemos que la corriente del circuito está en fase con el voltaje del resistor. Entonces vamos a agarrar la corriente del circuito, que es el voltaje de esa resistencia de un ohmio, y en el canal B vamos a agarrar el voltaje del resistor. Entonces, ahí que debemos ver que esas dos señales estén en fase. Obviamente una más pequeña que la otra, porque una es 191 milis y la otra son 95 voltios. O sea, de 95, por ejemplo, estamos viéndola en el canal B. Entonces esta hay que hacerle crecer más para que esa es la señal de la tensión en R, ¿no? La de la corriente hay que disminuir más para que crezca un poquito, porque estamos alrededor de 191 milis. Ahí la tenemos. Pero lo que nos interesa a nosotros ver es que esas dos señales están en fase. Es decir, parten de un mismo punto y terminan en un mismo punto. Si bien las amplitudes son diferentes, pero el inicio y el fin, es decir, el periodo de la señal, la frecuencia de oscilación es la misma. Estamos viendo que efectivamente en un circuito RLC serie, la corriente del circuito va a estar siempre en fase con el voltaje del resistor. ¿Está bien? Eso está demostrado, validado y verificado. Ahora veamos el voltaje del inductor con el voltaje del capacitor. Hemos dicho que son opuestos, ¿no? Entonces veamos si es cierto. Entonces, desconectamos las dos señales. Voltaje del inductor en el canal A y voltaje del capacitor en el canal B. Y deberíamos poder apreciar.
En el canal A hemos puesto el voltaje del inductor. Tratemos de poner el mismo paso de tiempo, o sea, 50. Ahí estamos. 50-50 ambos. Sé que debería salir más pequeño el voltaje del inductor. Entonces, desde mi análisis, el voltaje del inductor es el más pequeño, pero comprobemos. Está en el canal A. Canal A voy a hacer crecer, o sea, va a disminuir más. El más pequeño, entonces, efectivamente, era el voltaje del inductor. Y el más grande es el voltaje del capacitor. Y vemos que están desfasados 180 grados. ¿Qué significa? Que están, si bien cruzan por los mismos puntos, pero son opuestos. Eso implica que tiene un desfase de 180 grados. ¿Está bien, jóvenes? ¿Está claro lo que estamos tratando de mostrarles? Sí, Inge. Ya, entonces ahora si sumo BR más BL, esta es la señal de BR más BL, de BL más BC, perdón. A esto debería sumarle la señal de BR y debería generarme la señal de entrada. ¿De acuerdo? Eso no lo puedo mostrar porque el osciloscopio únicamente trabaja con 2 entradas activas y no me permite sumar los 3 vectores. A eso me refería hace rato. ¿Está bien? Estoy sumando esas dos, me generan ya una señal total. Van a anularse obviamente porque están opuestos. Este le va a reducir a este. Y por eso tenemos una señal pequeña. Pero a esta deberíamos sumarle estos 95, cosa que genere esos 100 que tenemos de la de entrada. ¿Está bien? Y ahí estaríamos demostrando que cumple la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Está bien, jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Está claro? Siguiente semana, el 5, entonces hasta el 4. Y deben trabajar también hasta el 4 el preinforme de la práctica de Thevenin en AC. Vamos a ver que también los teoremas cumplen en AC. El teorema de Thevenin cumple en AC y lo vamos a demostrar de manera práctica. Listo. Si no hay más consultas, ese sería el contenido para esta clase. Se ha visto que cumple a través de lo que son los diagramas fasoriales y también a través de lo que es el dominio del tiempo. Se ha mostrado ese comportamiento que tenemos ahí. ¿Está bien? Con lo cual se habría cumplido el objetivo. Muchas gracias por su tiempo. Si no hay más preguntas, estoy atento en el grupo por si se generara después cuando hagan alguna revisión del tema. Si no, pues nos podemos retirar. Siempre pidiéndoles que se cuiden cuando salgan, porque de esa manera también cuidan a sus familias. Disfruten de su fin de semana, del feriado, pero siempre cuidándose. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Ingeniero. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.